yo me dedico a investigar ya desde bastante tiempo ya, desde el año 2007, que empecé, digamos, en mi tiempo libre, porque en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad. Yo de profesión soy profesor de artes visuales y de tecnología, y paralelamente también aficionado a lo que es la astronomía, ¿ya? Y ahí fue cuando empecé a indagar en estas temáticas, también por algunas experiencias que tuve, digamos, por ejemplo, tenía mucho cuando tenía entre unos 20 años más o menos, como que viví mucha experiencia de parálisis del sueño, ¿ya? Y eso me llevó, digamos, a investigar, a leer también alguna literatura y claro, en esa experiencia tú puedes, digamos, percibir ciertas cosas. Y entonces ahí empecé a indagar y de a poco empecé como a estudiar estos temas, ¿cierto? El tema paranormal, el tema ufológico también, porque en realidad todos estos temas van de la mano, ¿ya? Todos estos Sí. temas van de la mano. Cuando tú te das cuenta en realidad que está todo conectado, eh, y ahí fue que en el año 2012 yo llegué acá a Antofagasta y, digamos, formé la agrupación SafeFact, que es un grupo, cierto, de amigos aficionados a estas temáticas. Nosotros investigamos en terreno, ¿ya? O sea, nosotros vamos a lugares a investigar, por ejemplo, hacemos lo que son las vigilias, vamos al desierto, a observar el cielo, con cámaras fotográficas, con cámaras de video, y también vamos a las oficinas salitreras, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la región de Antofagasta tenemos todo el mundo de las oficinas salitreras. Tú te encuentras son verdaderos pueblos fantasmas, abandonados completamente, Exactamente. con con sus cementerios, ahí mismo, ahí tú puedes ver, digamos, las tumbas saqueadas, lamentablemente están todas saqueadas, y, y también hemos ido a investigar a casas donde las personas, digamos, denuncian vivir un fenómeno paranormal, ¿ya? Y ahí es como el tema más delicado, porque como tú mencionaste, este tema no es un juego, es muy delicado porque el mundo espiritual existe. Nosotros tenemos ya mucha evidencia de que existe algo más, ¿ah? Ya sea por medio de las parafonías, ya sea por medio de las fotografías o de efectos físicos que también estas entidades pueden producir a una persona, ¿ya? Eh, pero te diré que la mayor cantidad de registros que nosotros tenemos son de lugares en viviendas donde la gente está todavía ahí, ¿cierto? Conviviendo con su familia. Ya en la oficina salitrera, en lugares abandonados, es muy poco lo que se ha logrado. ¿Ya? Perdón, Entonces, y en esos ¿sí? lugares donde están esas casas físicamente instaladas, ¿tienen alguna historia antaño? ¿Crees que suceden ese tipo de fenómenos? ¿Tiene un común denominador, cierta característica? Sí, mira, el tema es bien complejo, ¿eh? Pero yo te diré que en base a lo que nosotros hemos investigado desde el año 2012, eh, hay ocasiones de viviendas que están construidas sobre antiguos Mm. cementerios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá en Antofagasta lo que es la población Mata, que es un lugar donde hay varias viviendas que reportan actividad paranormal, y es porque en ese lugar, eh, por ahí por el gobierno de Frei Padre, ¿ya? El primer Frei que fue presidente de Chile, se construyeron viviendas sociales, ¿ya? En ese lugar. Pero mucho tiempo antes, en ese sector fueron dejados, digamos, cadáveres de personas fallecidas por la tuberculosis. Recuerda que la tuberculosis fue una de las grandes, digamos, epidemias que llegó acá a Chile, y acá en el norte afectó mucho, la llamada peste blanca, que en ese tiempo, ¿cierto?, era muy contagiosa la tuberculosis. Entonces se hicieron algunas zanjas ya afuera del cementerio general, y ahí se depositaban los cadáveres de los fallecidos, ¿ya? Con el tiempo, ¿cierto?, todos esos terrenos se empezaron a rellenar y con el tiempo se construyeron viviendas sociales. Entonces, ese es uno de los lugares donde hay mucha actividad paranormal. Por otro lado, tenemos algunos casos donde el fenómeno se relaciona más con la persona, porque la persona se cambia de casa y el fenómeno sigue. Se muda de casa y vuelve a ocurrir el fenómeno. Entonces ahí ya tenemos ya una relación más íntima con la persona, ¿ya? Wow. Entonces, por un lado, hay factores que influyen, por ejemplo, el terreno donde está construida la vivienda, y por el otro lado también hay un tema personal incluso hay un caso donde nosotros investigando
nos dimos cuenta de que una persona que sufría fenómenos paranormales era porque su abuela tuvo un tipo de conexión con el mundo espiritual por medio de la brujería, ¿ya? Brujería entre comillas. Entonces, después, ¿cierto? Como que esta entidad a ella digamos, de alguna forma la continuaron, po. Cuando una Claro. persona, Y de la claro, por tradición ejemplo, familiar. sí, sí, hay un factor genético también ahí o algo familiar, ¿ya? Entonces, como te digo, los factores son variables, son muchos, pero aumenta la cantidad también de fenómenos en las viviendas, las casas. ¿Por qué? Porque esta energía, esto necesitan de alguna forma la electricidad, necesitan el campo magnético, necesitan la corriente eléctrica, ¿ya? Porque, y de alguna forma, no te puedo explicar por qué, pero de alguna forma ellos se alimentan, entre comillas, de las cosas electrónicas. ¿Eh? Claro, porque ellos también son energía electromagnética, son ondas electromagnéticas Claro, también. Entonces, claro, y eso nosotros como, sí, pues, y eso nosotros lo podemos medir porque hoy en día existen varios equipos que utilizamos nosotros para poder investigar. Tú me comentaste también que tenías algunos equipos que te estás comprando. Por ejemplo, tenemos el famoso el K2. Mira, ahora está marcando. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético, ¿cierto? el Acá frente a la computador. pantalla. ¿Ves? Claro. Entonces, si esto nosotros lo llevamos a un lugar totalmente abandonado, donde no hay corriente eléctrica, donde no hay antenas, ¿ya? Y acá, si te empieza a marcar, es porque hay algo electromagnético alrededor que está, digamos, alterando el ambiente. Y ahí lo podemos atribuir a algo paranormal, ¿ya? Y así, pues, tenemos harto equipo. Hoy en día existen varios equipos, por ejemplo, este también, que no lo tengo con las pilas, pero algunos que te generan sonidos, te Pero generan luz. ese también es como el que me mostraste al principio, es como el más básico, ¿no? Sí, Es como un, sí, un sí, IMF, pero ese es mejor, po. mira, lo que pasa es que el K2, este famoso K2, ¿Mm? yo hoy en día cualquiera lo puede comprar porque antiguamente a veces hay ofertas, lo pueden encontrar hasta por 7.000 pesos, 10.000 pesos, Sí, 15.000 todo está en pesos, Mercado Libre por ¿ya? 12. Este solamente tiene luz, pero se mantiene constantemente prendido. Entonces tú, de repente, para los que quieran investigar, pueden, por ejemplo, ir a un lugar, a una casa, ponte tú, y instalan una cámara en la pieza. Instalan una cámara, ¿cierto? La dejan fija toda la noche y a fondo dejan una maquinita, ¿ya? Perdón, Entonces, la cámara que dejamos puede ser una cámara de celular, puede ser una cámara cual- digital, cualquier no tiene que cámara, tener un pero night shot nada especial. ideal fuera Nitro por el hecho de que es mejor cortar toda la electricidad para no generar, digamos, estos falsos positivos, Claro. ¿ya? Pero hoy en día tú puedes investigar con cualquier equipo electrónico, digamos, que tenga al alcance, ¿ya? Sí. Mira, la verdad es que las entidades paranormales, los fantasmas, ¿ya? Se pueden aparecer en cualquier momento. No es necesario tener una cámara de visión nocturna, ¿ya? Tú puedes colocar una cámara digital, puedes colocar una cámara térmica. Si se va a manifestar una entidad, te la puede, te puede, digamos, cualquier cámara te sirve para grabar. No necesariamente una cámara de visión nocturna. Claro, la diferencia es que la cámara de visión nocturna, de alguna forma, te graba en lugares donde el ojo humano no ve, ¿ya? En un sitio oscuro, totalmente oscuro, ¿cierto? Ahí nosotros no podemos observar, pero sí la cámara con Night Shot, ¿cierto? O con visión infrarroja, puede, digamos, captar lo que pueda aparecer. Entonces te da de alguna, te abre, digamos, un abanico de posibilidades para grabar. Sí, pues lo que pasa es que nosotros vemos solamente un espectro, digamos, de lo que se llama, ¿cierto? El espectro electromagnético, ¿cierto? Que son las ondas que están, digamos, en todos lados. Nosotros vemos solamente un rango muy pequeño, que es el espectro de luz visible, ¿ya? Nosotros no podemos ver la onda, por ejemplo, la infrarroja, no podemos ver la ultravioleta, ¿ya? Las ultravioletas son las que tienen mayor frecuencia, tienen mayor energía, ¿cierto? Y las infrarrojas son las que tienen menos frecuencia, son digamos, más, digamos, la onda es mucho más, digamos, separada entre sí, ¿ya? En cambio, la onda la ultravioleta es más energética, ¿cierto? Y así existen una gran cantidad. Después llega la onda, la microondas, ¿cierto?
después las ondas de radio. Entonces, claro, esa energía existe, pero lo que pasa es que nuestros sentidos son muy limitados, solamente pueden ver un rango, ¿ya? Lo mismo pasa con los oídos, nosotros solamente podemos percibir un rango, ¿ya? Hay animales que tienen los sentidos más desarrollados que nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, los murciélagos pueden, digamos, escuchar cosas que nosotros no podemos escuchar. Entonces, claro, las cámaras ya en la actualidad ha mejorado mucho la tecnología digital y hay cámaras que son de muy grande resolución, mucha resolución. Entonces, como si tuvieras un ojo más grande, ¿ya? Y también las cámaras pueden captar, ¿cierto?, unas longitudes de onda más amplias que nosotros. ¿No? Entonces, claro, de repente puede pasar que tú no estás viendo algo y con la cámara tú puedes de repente tomar una foto y te puede aparecer una silueta, digamos, una sombra, quizás que tú en el momento no la viste. Entonces, este tema de la investigación paranormal es pura experimentación, ¿ya? Yo te puedo dar algunos consejos en base a lo que nosotros hemos hecho, pero así como existen otros investigadores que tienen otras técnicas que es variado. ¿Eh? Mira, tenemos este equipo igual que es muy famoso, el Ghostmeter. Sí, es el que me tiene que llegar ahora. Ya, este es muy famoso, este igual está un poquito sobrevalorado, está más carito, Sí. pero igual es bien bueno. Estos equipos son buenos utilizarlos cuando tú haces parafonía, cuando tú estás grabando y tú quieres, digamos, lograr escuchar o comunicarte, tú lo que puedes hacer es, ¿cierto? Utilizando una grabadora como esta que tengo acá, una grabadora digital, ¿ya? Tú la dejas al lado del equipo. Por ejemplo, tú puedes dejar estos dos equipos al lado y tú puedes, digamos, empezar a generar una interacción con la entidad haciéndole preguntas y también eh, preguntándole si puede, digamos, acercarse a estos equipos. Lo hemos hecho, ¿ya? Y a veces funciona. Tú colocas la grabadora, colocas los medidores y le pides, digamos, a la entidad que se empiece como a manifestar por medio de los equipos, ¿ya? Y ahí de repente puede, digamos, acercarse y pueden iluminar todo, digamos, por ejemplo, esto está marcando, ¿ya? Porque acá hay campo electromagnético. Claro. Entonces así tú puedes, digamos, trabajar con estos equipos. Eh, como te digo, el tema de las parafonías es un tipo de espiritismo también. ¿Eh? Yo te diré que, claro, lo podemos atribuir porque es una manera de comunicarse con el mundo espiritual, ¿ya? Exacto. Es una manera de comunicarse. Entonces, claro, tú puedes utilizar una grabadora de audio, otro puede utilizar una tabla Ouija, ya puede utilizar, no sé, pues por medio de la meditación también. Entonces, las parafonías, el hacer parafonía, hacer grabaciones, es una manera también de trabajar y, digamos, buscar una comunicación con el mundo invisible, Eliseo, entre perdón, comillas. eh, ¿cuál es la diferencia entre parafonía y psicofonía o es exactamente lo mismo? Sí, popularmente se conocen como psicofonía, ¿ya? Pero lo que pasa es que cuando hablamos de psicofonía, ya le estamos dando una explicación al fenómeno, porque psicofonía viene de mente, ¿ya? Sonidos de la mente, Claro. de psiquis, ¿ya? Entonces, dentro del tema paranormal hay principalmente dos vertientes que trataron de explicar, digamos, el fenómeno. Una posturaba de que este fenómeno era totalmente mental, de que nosotros generamos digamos, el fonema, el sonido, generamos nosotros con nuestra mente el movimiento de objetos, ponte tú, el fenómeno en sí. Entonces, cuando los que trataron de explicar el fenómeno de los sonidos decían que era algo producto principalmente de la mente. Entonces, de ahí nació el término psicofonía, sonidos de la mente, fonía, sonido, ¿ya? En cambio, hay otros que postulaban que este fenómeno era totalmente, digamos, algo totalmente fuera, digamos, del mundo de la mente humana, sino que era producto de algo más trascendental, producto de entidades, digamos, invisibles, ya sean personas fallecidas, ya sean, digamos, entidades de otras dimensiones, de otros planos. ¿Ah? Entonces, por eso que es como más objetivo hablar de parafonía, paranormal,
para Se te pegó, Eliseo. Se te pegó. Se te escucha mal. Ahí parece que sí. ¿Pero? Está pegado. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Sí, ahí sí. Que Ya, se te había quedado pegado. ya, mira. ¿En qué quedamos? ¿La parte de la explicación, la diferencia? Sí, sí, y que finalmente lo mejor, lo adecuado es parafonía. Sí, porque es una manera de hablar del fenómeno de manera más objetiva, porque psicofonía tú ya le estás dando, digamos, la explicación de que se trata de la psiquis humana, ¿me entiendes? Y Entonces, acá es esa es la un tema diferencia. como más amplio Es a mucho más, invitar, digamos, a todo tipo de fenómeno paranormal que se pueda captar a través de instrumentos, ¿cierto? ¿A eso se refiere? sí, pues, porque el fenómeno existe, no sabemos qué es lo que es. Bueno, uno de los principales, de los pioneros, digamos, en este tema, que fue Jurgenson, ¿ya? Él captó un sonido de manera accidental, grabando, digamos, sonidos del pájaro pinzón, ¿ya? Él captó de manera accidental una frase que lo llamaba por su nombre, ¿ya? Y después él se dio cuenta de que ese sonido era su madre que falleció, ¿cierto? Que lo estaba llamando por el apodo que él tenía, ¿ya? Por un medio, en ese tiempo se utilizaban los magnetofonos, que eran un aparato más grande, digamos, para captar, digamos, sonido. Eh, y fue de manera accidental. Eh, y después con el tiempo, ¿cierto? Empezaron a aparecer otras técnicas, ya empezaron a utilizar, ponte tú, grabadoras con cinta, después apareció la tecnología digital. Hay otros también que indagaron en el tema de la comunicación utilizando también un televisor, ¿ya? Una pantalla de televisor, lo que se llaman las psicoimágenes, Te hago ¿ya? una pregunta respecto a eso, Sí, que habrían hecho una pregunta, que si las pantallas de televisor eran una especie de portal, y eso será porque, no sé, la gente lo piensa por el tema de las películas, o es porque claro. hace la pantalla de repente cuando está así sin un canal, digamos, bien sintonizado, tiene esa especie de ruido blanco. ¿Tiene algo que ver eso o no? Sí, tiene que ver con el ruido blanco, que es una frecuencia, ¿cierto? ¿Ya? Que, por ejemplo, cuando hacemos nosotros parafonía o grabaciones también, a veces se puede utilizar una radio que te genere ruido blanco también, ¿ya? Porque al, al generarse este ruido blanco, ¿cómo te puedo explicar? Se puede generar como una camita para que estas entidades puedan, digamos, utilizar esa frecuencia para poder comunicarse, ¿ya? Tipo radio ¿Me entiendes? antigua, perdón, Claro, claro. como con el ¿Sí? cassette. Por ejemplo, yo tengo una así, con el cassette chiquitito, una Sony, que es la típica radio de reportero antiguo, y yo al grabar ya se escucha un ruidito. A Sí, ese ruidito tú le atribuyes el sinónimo de como ruido blanco que ya viene con ese tipo de instrumento de la claro. Por radio. ejemplo, mira que tenemos, mira que tenemos un ruido blanco. Un ruido blanco. Ahí está nuevo. ¿Se escucha? Sí. ¿Te fijas? Este otro equipo que se utiliza igual para grabar, que es la famosa Spiribot. Sí. ¿Qué Porque número tenía es esa? ¿Cuál es? no está la primera, la PSB 73, 7T. Esta es la primera que salió, ¿ya? La más versión básica. Entonces esto te genera, ¿cierto? Un ruido blanco, te genera, digamos, un barrido, ¿ya? Y por ahí te fijas que utilizando ese ruido blanco, una entidad puede, digamos, lograr, digamos, comunicarse. ¿Ah? Claro. ¿Te fijas? Uno Ahora hace tú un cuando, barrido acá, tengo una ¿hace un barrido? consulta, cuando tú, eh, bueno, para hacer este tipo de parafonías eh, con audio, tú haces preguntas, al lado tienes el K2, ¿cierto?
a ver si es que con las luces hay una presencia y a la vez Claro. hacerle preguntas. Tú más allá del sí y el no, ¿te han respondido con palabras algo? ¿Has escuchado un nombre, alguna pequeña frase? Y por otro lado, cuando uno hace este tipo de psicofonía, que igual es súper difícil, hay que tener harta paciencia, este tipo de radio, como la Spirit Box, que acabas de mostrar, tienen como un pequeño, tiene una especie de pitch, como de rapidez de volumen, en donde tú puedes captar mejor la voz, porque ¿qué pasa? A mí de repente se me meten diferentes voces y no alcanzo a escuchar una frase completa. Y obviamente todo lo que estudiamos al respecto de la TCI y todo lo que hablamos de las evidencias, tienen que ser de real, o sea, tienen que ser evidencias totalmente demostrables. Entonces, para no pasarse rollo y que no sucedan esos cortes en las voces, ¿cómo tú puedes lograr escuchar una frase de corrido o un nombre? Para mí me cuesta mucho. Mira, lo primero es que saber que estos equipos tú no los puedes utilizar en lugares muy urbanos, ¿ya? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque te va a captar una gran cantidad de ondas de radio, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Sí, la verdad es que muchos de estos equipos no se pueden utilizar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque en lugares muy urbanos tú estás lleno de antenas de comunicación, ¿cierto? Es Antenas. eso. Entonces, por ejemplo, yo he visto en internet de repente algunos investigadores que van a lugares, ponte tú una casa, y empiezan a utilizar la Spirit Box, y claro, pues, porque está llena de ondas de radio. Entonces se le filtran y aparecen sonidos, pero que no tienen nada que ver con el fenómeno, ¿ya? Entonces, claro, lo primero eso. Lo que hacen algunos investigadores es crear como una especie de jaula de Faraday, que se llama. ¿Qué es lo que una jaula de Faraday es? ¿Ya? ¿Qué? Digamos, es una mallita, una rejilla, que hace que las ondas, digamos, las ondas de radio no ingresen, digamos, a una cierta área, ¿me entiendes? Perfecto. ¿Y Eh, esa jaula se compra o tú la puedes sí, hacer así de manera hechiza? sí, yo la vi. Bueno, también la puede hacer hechiza, pero yo he visto también que algunos la venden, ¿ya? Algunos investigadores crean su equipo y la venden también, ¿Y las jaulas de el Faraday. material es especial? ¿Qué material es? Tiene que ser de aluminio, generalmente son de aluminio. Una Y no rejilla, se vuelve digamos, loco, perdón que te interrumpa, no se vuelve loco el K2, porque también son detectores de metales, ¿verdad? no, el K2 no detecta metales, lo que detecta es campo magnético y campo eléctrico, ¿ya? Mm, ya. Pero el metal tiene que tener un detector de metal. Acuérdate que toda corriente eléctrica genera un campo eléctrico y genera un campo magnético. Y las aplicaciones tampoco sirven, porque las Te va- aplicaciones ya vienen con sonido. mm, Me imaginé que es medio chanterío. No, no, sí, incluso, no, porque vienen con los sonidos, digamos. Entonces, claro, tú colocas el equipo con la aplicación y te sale el sonido, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me entiendes? Entonces, Sí, me igual imagino. hay que tener mucho ojo, porque existen muchas aplicaciones en el celular que no sirven, Sí. ¿ya? Medidores de campos magnéticos también por celular tampoco sirven. ¿Ah? Mm, Lo que sí te sirven en los celulares son las aplicaciones, ponte tú, para ver el tiempo, para ver, ponte tú, el paso de satélite, para ver ubicaciones geográficas. Para eso te sirve un celular. Para grabar, para tomar fotos, ¿ah? ya. Para hacer psicofonías también. Porque los celulares, tú puedes bajar, por ejemplo, ya, si yo, ¿cómo puedo empezar yo haciendo una parafonía? Y no tengo grabadora de sonido. No tengo esto, no tengo esto. Utilizando su celular, pueden, digamos, bajar un grabador de voz, una aplicación, grabador de sonido, fácil. Y con eso perfectamente pueden grabar, digamos, parafonías, ¿ya? No necesitan un equipo súper potente, porque incluso, por ejemplo, hay algunos investigadores que utilizan la Tascam, que es una grabadora profesional de sonido, ¿ya? ¿Ya? Pero resulta que ese equipo es muy, pero muy sensible. Entonces yo, por ejemplo, la tengo acá, me va a captar un sonido que venga, no ponte tú, de otro departamento, ¿entiendes? Entonces no te sirve, pues, no te sirve para una parafonía, porque tú tienes que grabar, digamos, lo que está acá en el ambiente, en el lugar cercano, Mm, ¿entiendes?
Sí. Entonces no te sirve algo que tenga como un oído muy grande, te sirve algo que tenga un oído, digamos, adecuado, claro, que tenga un rango, no sé, un espacio, una pieza, ponte tú. Pero entonces, Entonces, de repente, si quieren por ustedes, eso que las grabadoras antiguas funcionan también porque tienen, en el fondo, tienen un rango más pequeño, o sí, pues, nada que ver. también podría ser, podría ser una explicación. Sí, pues, porque por ejemplo, la grabadora de profesionales para grabar sonido que utilizan los músicos son muy, digamos, tienen un oído muy grande, pueden captar sonidos, digamos, de todo tipo de sonidos, ¿me entiendes? El sonido Claro. de que se cae un alfiler, ponte tú, o que alguien respira. Entonces, si ustedes quieren iniciarse en el tema de las parafonías, utilicen su celular, bajan una aplicación, una grabadora de sonido y empiecen, digamos, a hacer las grabaciones. Se recomienda siempre no hacer grabaciones que superen los 2 minutos, ¿ya? 2 minutos, cortar. ¿Por qué? Porque la primera etapa es, claro, grabar, pero después viene la etapa de analizar, ¿ya? Y ponte tú, si tú estás grabando un audio que dura 1 hora, tú no vas a tener un tiempo para grabar 1 hora completa. Entonces se recomiendan grabaciones cortitas, 2 minutos, hacer preguntas, esperar 10 segundos, por ejemplo, hola, ¿cómo te llamas? Esperar unos segundos, después volver a preguntar, ¿ya? Incluso puedes repetir la misma pregunta, Perdón. ¿ah? Pero, Eh, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo hago esto con una grabadora antigua o con la grabadora del celular y espero unos segundos, hago una pregunta, pero ¿qué pasa cuando yo en ese momento, yo no escucho nada? Mis oídos físicos del ser humano no escuchan, pero igual que en la fotografía, yo Sí, posteriormente, revisando ese registro, es donde puedo escuchar ahí la psicofonía, la sí, la parafonía. parafonía, sí, justamente, te puede pasar. Me pasó en un caso, te lo voy a explicar. Me pasó justamente, a ver, mira, es que, Sí, eh, por favor, si tienes ejemplos, estamos todos muy interesados en escuchar, en ver mira, todas déjame las buscar pruebas un que video, tengan. eh, como la tengo en el computador. Te voy a responder la primera pregunta que me hiciste tú, si he logrado alguna frase, sonido. Ya. Primero hay que entender de que las parafonías hay distintas clasificaciones. Tú de repente puedes lograr un sonido, un golpe, los rap, los famosos rap que se escuchan, los golpes, que cae algo, que te responden con un golpe. También tú puedes Mm. escuchar un sonido gutural, es muy común igual, los sonidos guturales, ¿ya? Bueno, el sonido gutural, para las personas que no sepan, son esos sonidos que utilizan, por ejemplo, los vocalistas de black metal, Mm. ¿ya? Como bien así, raspeados, así como, ¿ya? Sonidos guturales, tenemos también exhalaciones, bien, frase y palabra, que es como ya más interesante. Mira, te voy a colocar, espero que se escuche bien acá del computador, un sonido que logramos en Gatico, que es un lugar que queda acá, es un pueblo que está abandonado, que queda en la costa en dirección a Tocopilla, un pueblo que quedó abandonado y sufrió mucho porque hubieron aluviones, hubieron peste, apareció la peste amarilla, al final terminó de desaparecer en el año 1940 con un aluvión, que, bueno, y la crisis del 29 también. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, en ese lugar, aparte que hay un cementerio abandonado, hay una casona gigante donde hemos ido en 3 oportunidades a investigar, y en una oportunidad, la primera vez nos quedamos, digamos, acampando, éramos 4 personas, nos quedamos acampando al medio, en el salón principal de esta casona, y empezamos a hacer grabaciones, y en una de esas aparece una frase que dice lo siguiente. Ya, lo que dice acá, dice, hola papito, ¿ya? Ah, Hola papito. claro, Eh, sí. después te puedo mandar todo el material, ustedes tienen que buscar ahí psicofonía. Dice Sí, Psicofonía Gatico, Hola Papito, Seifac 2013. wow. Ya hay clarísimo, dice Hola Papito. Fíjate también que otra característica de la psicofonía, cuando dicen frase, y esto lo decía también uno de los investigadores, no recuerdo el nombre, me acuerdo que uno en alemán, eh, que muchos de estos fonemas como que son más rápidos, como que las entidades hablan más rápido. ¿Ya?
No, no es algo como más lento, más pausado, no, es como más rápido. Tiene una cierta velocidad. Entonces, claro, nosotros para analizar esto también igual podemos bajarle la velocidad, ¿ya? Un segundo, cuando tú analizas después los registros, ese, por ejemplo, tipo de registro lo bajas o lo subes a un programa, un software para poder escucharlo o a Sí, través del sí, yo mismo utilizo un programa, instrumento tecnológico con el que lo estás captando. no, pues tú tienes que sacar el sonido, ¿ya? Generalmente uno lo graba en formato MP3, tú lo bajas, lo descargas en el computador y luego tú, bueno, te voy a contar mi técnica. Bueno, todo esto yo, como te contaba yo ahora voy a empezar a hacer un curso de parafonía, donde enseño en detalle todo este tema de la técnica y de los procedimientos que se pueden tener, ¿ya? Y bueno, lo que hago yo, primero le hago un análisis inicial. Ponte tú, me pongo a escuchar el sonido, y en un cuadernito tú vas anotando el momento donde tú escuchas algo. Tú anotas, ponte tú, minuto 1,5, sonido gutural. Ya. Tú vas marcando primero en un cuaderno, digamos, escuchando con un audífono, ponte tú, ¿ya? Y luego tú metes el audio al programa, yo utilizo, ponte tú, el Audacity. Lo descargan, digamos, de manera Audacity, como City, como ciudad en inglés, ¿ah? Con Y. No, tú lo bajas gratuitamente y este es simple y es súper simple para grabar. Entonces, con ese programa, yo lo que hago es, ya, y te dije ya que hice un análisis previo, más o menos, ya sé más o menos dónde enfocarme. Después empiezo como a utilizar algunos filtros que te da este programa. Ponte tú le puedes sacar el ruido de fondo, ya puedes limpiar un poquito el audio, puedes amplificar también una parte que tú quieras, ¿ya? Por ejemplo, yo pido esta parte, amplifícala, y me amplifica el sonido, se escucha Buena. más fuerte. O sácale sácale un poquito el ruido de fondo, y te saca, por ejemplo, te limpia un poquito el audio, ¿ya? Entonces te ¿Puedes genera separarlo esas posibilidades. como por capas, los sonidos? No, eso sí que no, no, Ya. no lo puedes Pero separar por puedes capas, subir pero sí, la intensidad del volumen. claro, mira, eso es lo que yo utilizo siempre, le saco el ruido de fondo, un poquitito, hago amplificación también del sonido, y también te da las opciones de colocar el sonido más lento o más rápido, ¿ya? Pero Súper. ojo, ojo, hoy existe también la IA, ¿ya? Y hay páginas que te sirven, tú metes el sonido y te da una interpretación de lo que dice, así que ojo con eso. Pero ponte tú de repente, ay, yo no sé lo que dice este sonido. Ahí te mete la página, metes el audio y te da O una sea, frase. Así. maravilloso, pero quién sabe qué tan efectivo sea, pues, qué tan real o que no sé. Una alternativa no. Pero ojo que muchas de las parafonías al final son interpretaciones personales, ¿eh? Porque a veces, claro, Sí, por ejemplo, yo te digo, ya mira, lo que dice aquí hola papito, pero quizá otra persona escuche otra cosa, claro, ¿entiendes, no? sí. Pero lo que sí lo podemos, como te digo, lo más fácil es clasificar los sonidos. Ponte tú cuando es un sonido gutural, cuando es una exhalación, cuando es una frase, cuántos tipos de sílabas tiene 2 sílabas, tiene 3, etcétera, ¿ya? Y la otra pregunta que me mencionaste, si en una oportunidad, yo grabando también con una cámara de video, iba bajando una escalera y grababa, y de repente cuando yo revisé el video, noté que, claro, se metió una parafonía ahí, pues. Entonces puede pasar también. Hay parafonía, hay sonidos que tú lo puedes hacer de manera intencional, o sea, eh, utilizando una grabadora, ¿cierto? Hacer una pregunta, pero hay parafonías que se te meten de manera accidental en tu grabación, ¿ya? Sí me ha pasado. Por ejemplo, ahora podemos estar hablando nosotros y de repente se puede meter una parafonía acá. Pero lo más seguro es que no nos demos cuenta y la veamos después, Claro, o no la notemos después. claro. Oye, y bueno, y aparte de las parafonias existen sonidos paranormales, que tú no necesitas ninguna grabación para escuchar. Como te decía, me tocó investigar un caso, señora, donde se escuchaba un sonido paranormal, pero así, tú entrabas a la casa y el sonido se escuchaba. ¿Y qué tipo de Es un sonido sonido, era? pero mira, te lo voy a tratar de porque este se va a escuchar porque es muy fuerte.
Es un sonido gutural, ¿ya? Era una casa, pero con mucha actividad paranormal, donde los típicos casas de casa, digamos, infectada, ¿ya? Donde corrían cosas, veían entidades, Y la se gente te enfermaban los contacta hijos. a través de la página. ¿Y qué es lo que te dicen? Onda, Eliseo, ven a mi casa, hay mucha actividad, ya no podemos vivir tranquilos, se caen cosas, se mueven cosas, escucho ruido. Sí, Es como que tú llegas como los casos fantasmas más o menos ahí a la casa directamente y la empiezas a sí, estudiar. sí, sí, eso hacemos. Mira, voy a colocar acá el video, porque este caso sí que es impresionante. Bueno, le dice registro paranormal logrado el año 2013 en una casa con gran actividad paranormal. Este caso, un aterrador sonido gutural se manifestaba en diferentes horarios en el segundo piso. El siguiente registro se logró gracias a un sistema de grabación audio-video conectado a un PC en el mes de junio del 2013. ¿Ya? Yo dejé grabando, digamos, una cámara de video que grababa video y que grababa sonido, ¿Mm? la dejé instalada en la pieza. ¿Ya? ¿Algún tipo de En cámara una oportunidad. especial o la No, típica Hi8 que había antes, algo así? no, una cámara de esas de vigilancias antiguas. Esas cámaras que tú Ah, las conectabas al computador. ya, ¿Ya? Que ya. tiene, tiene visión nocturna y visión diurna. Ponte tú ahí, estoy grabando. ¿Qué pasó? En esa oportunidad nosotros estábamos abajo con la familia y resulta que yo dejé el computador conectado en el segundo piso. Se genera el sonido gutural, el sonido muy fuerte que se escuchaba hasta en el patio. Yo voy subiendo y me doy cuenta que el sonido ocurre un minuto después de que el computador se me apagó, porque a mí se me olvidó dejarlo conectado a la corriente. No dejé conectado el computador a la corriente, entonces el computador se me descarga y después que se me descarga aparece el sonido. ¿Te fijaste? Como que la entidad es como que, mira, dice, son las 11, dice ahí, y hace 2 minutos acabamos de escuchar el grito nuevamente, le llamamos grito nosotros, justo cuando el ¿Y computador cómo se lo apagó. captaste con radio? Nomás que tenía encendida, pues sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice yo ahí? Dejé conectado, ya no importa que se me caliente la batería, dejé conectado el computador y dije, ya, voy a dejar para que no se apague la... Y luego de 1 hora y media después volvió a escucharse el sonido. El Dante, Camila. Cagado. ¿Lo escucharon? Sí. Lo voy a poner de nuevo, mira. ¿Qué te pareció el sonido? Espectacular. Ese caso, ese caso es por un libro, te diré que yo. Como te digo, hay muchas entidades igual que las mismas personas la llaman, ¿ya? Ponte tú, se pusieron a jugar con o a jugar entre comillas, porque no es un juego, se pusieron, digamos, a experimentar con la tabla Ouija, ponte tú, se pusieron no sé, pues, te trajeron algo del cementerio, ¿cachai? Entonces, muchos casos de claro, que son personas que traen, digamos, la entidad a sus casas, ¿ya? O su manera de ser, digamos, muy negativa también, claro, eso Irresponsable. atrae. Se creen que es un Entonces, juego. entonces el tema es variado, no te puedo, no te calo, yo no me cierro a ninguna posibilidad, porque acá Mm. todo Hoy esto día nosotros lo estamos investigando. tampoco. Yo creo que Mm. la única manera de conocer qué es lo que hay detrás es cuando nosotros, digamos, pasemos al otro nivel, Sí. ¿cierto? Y ahí Ir vamos a saber investigándolo. realmente qué es lo que hay. Bueno, Claro, por supuesto, cuando estemos al otro lado ahí vamos a conocer todos los secretos, pero como el tema de los ovnis también. Tú también estudias ese fenómeno. claro,
Claro, el tema del ovni, pero en realidad sabes que no es, yo cada vez creo que el fenómeno no es que vengan de otros planetas, ¿ya? Comúnmente, sobre todo la ciencia, o la ciencia, digamos, oficial, ha querido, eh, digamos, catalogar todo el fenómeno ovni como algo que viene del espacio, y no es así, ¿ya? El fenómeno ovni es mucho más terrenal de lo que nosotros O pensamos, sea, puede ser cualquier ¿ya? Lo que pasa, objeto que uno no sabe lo que es, pero yo creo que toda la gente sí, se refiere a sí, los está bien, extraterrestres. claro, no, pero yo me refiero a que el fenómeno, a ese 5% que no tiene explicación, o menos del 5%. Yo te digo que viene, que siempre ha estado en la Tierra, que son, digamos, es un fenómeno que coexiste con el hombre desde tiempos prehistóricos, ¿ya? Y que generalmente podría ser de otros planos dimensionales. No es que venga de otro planeta, sino que de otras realidades, de otros planos, de otras dimensiones. ¿Entiendes? Y que, ¿por qué te lo digo? Porque los pueblos antiguos, los aborígenes, los indígenas, ya tenían esta comunicación, digamos, con el mundo, digamos, espiritual, ¿ya? Lo que pasa es que ellos le colocaban otros nombres. Si al final el fenómeno es el mismo, pero lo que va cambiando es el nombre que le da la cultura, ¿me entiendes? Porque siempre de una persona cristiana va a hablar de ángeles, va a hablar de demonios, una Exacto. persona, ponte tú, de la India va a hablar de los Ijin, ¿cómo se llaman los Ijin? ¿No? Tengo entendido los demonios. A mí me pillo. De África, ponte tú los Chitauri, y así. Eh, entonces, o por ejemplo, en la época medieval se hablaba de la hada, de los elfos, ¿ya? Que la hada y los elfos secuestraban a las personas y los llevaban al mundo de las hadas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay fenómenos que las secuestran, ¿cierto? La abducen. Entonces, te fijas que el fenómeno es el mismo, pero que va cambiando el nombre. Claro. Pero es un fenómeno, digamos, extraterrestre en el sentido que es algo extra, que está fuera, digamos, del hombre, pero no es que venga de otros planetas, ¿me Claro. entiendes? Mira, te quiero mostrar un caso igual que es muy impactante, y yo te voy a mostrar un caso. Esto fue un caso que investigamos, yo te dije que hay casos donde hay personas que el fenómeno está en el lugar, ya en la casa. Pero hay otros casos donde el fenómeno, ponte tú, acompaña a la persona de una casa a otra. Y este caso en particular le ocurrió a una chica de 30 años, una madre también, tenía 3 hijos, que ella, al lugar que se cambiaba de casa, le ocurrían fenómenos. ¿Ya? Ponte tú en una oportunidad, me llamó, me dijo, mira lo que pasó. Ella llegó a su casa y en su pieza tenía todo el chiquero como el que le dieron vuelta a todo, como le hubieran entrado a robar. ¿Ah? Pero lo más impactante me tocó a mí verlo con mis propios ojos. Y fue en una oportunidad que fuimos a grabar. Pero Fuimos con perdón, un ¿lo que tú amigo. viste fue cuando ya llegaste a la pieza y estaba el chiquero? ¿O viste en el momento con las películas cuando se mueven todas las cosas? No, fue otro día. Fue otro día que fui, ¿ya? Que ella constantemente me mandaba información. Mira, pasó esto, otro. Bueno. Pero en una oportunidad yo fui a grabar, fui como 2 veces a grabar. Y en una oportunidad estaba grabando, fui con un amigo nomás. A veces no es bueno meter mucha gente a investigar, ¿eh? Porque cuando tú, por ejemplo, tú vas en masa a investigar un lugar, genera ruido, genera ansiedad, no. Yo le aconsejo que si quieren investigar temas paranormales, tengan su equipo bien reducido, pequeño, ¿ya? Y de confianza también. Esa vez éramos 2 personas nomás, fuimos a investigar y estaba esta chica. Cortamos la electricidad, ¿ya? A los hijos se fueron a otro lugar, quedó sola ella, quedamos los 3 solos, y andábamos con este equipo, el Cosmeter. Yo estaba grabando y resulta que recorrimos toda la casa. Y en un momento íbamos subiendo la escalera, ¿ya? Imagínate el contexto, luz apagada, iba allá adelante, iba con la cámara, mi amigo iba con el Cosmeter, 3 nomás, y de repente íbamos subiendo la escalera y se siente una brisa helada que baja de la escalera, una brisa. En ese momento que baja la brisa, ella grita, dice, no me recuerdo el nombre, dice, se queja y dije, me rajuñaron, me rajuñaron. Tuvimos que parar la grabación y revisarle, prendimos la luz. Mira. ¿Qué pasó? Me rajuñaron la espalda, parece. ¿Por qué? Oh, sí. No me alcanza.
coloqué como debajo Sí. Es como debajo del sartén. ¿Se está caliente? Sí. Paremos un minuto Espera. para ver cómo está la espalda. Sí, wow. Es impresionante este caso. Te digo, esta es una de las cosas que me llevó a pensar de que obviamente que el tema era real y que acá hay algo totalmente paranormal. Como te digo, esta entidad como que ella la seguía. Yo digo, quizá esta entidad, porque ella tenía una fijación con ella, tenía una fijación esta entidad porque ella de repente percibía como que estaba acosándola. Yo digo, quizá se sintió celosa porque vio dos varones, dos hombres que estaban con ella, se sintió celosa y la atacó, posiblemente. Ya, pero fíjate que yo vi la mano y era una mano, en los rasguños eran cuatro, no eran cinco, eran cuatro, ¿ya? Y eran hechos con una mano de niño, la mitad de mi mano, yo calculé, ¿ya? Hermanos Y el chicos. lugar era, y el lugar era imposible que ella se hubiera hecho esto, imagínate, pero fue impactante. Diré que dejé un poquito el tema paranormal así de casas. ¿Por qué? Porque era mucho compromiso con la familia, ese es un tema también. Tú cuando ves esta Total, situación, obviamente que a ti como persona te impacta, porque tú quieres ayudar a la no, persona, totalmente, pero tú no puedes, pero es porque que, claro, pues ahí es donde tú dices que tú llegas hasta ahí porque en el fondo eres experto en TCI, pero ya tu pega no es sacar la entidad, pues entonces por no, eso que ahí estás yendo con tu colega medium. claro. ¿Cómo lo has podido manejar en tu casa después? ¿Llegas muy cansado o son mitos? ¿No sientes que de alguna forma te absorbe la energía o te Sí, sientes ¿no? decaído? ¿Qué te ha pasado? Mira, atrasitos están mis protectores. Cuéntanos. Pero te veo puro ovni ahí, puro extraterrestre, pura casa Yo, extraterrestre. no, la verdad es que, claro, uno también se protege, sí, también, obviamente, yo tengo familia, sí. Hay técnicas que se pueden utilizar, pero es importante igual tus creencias personales. Si tú quieres, No, por por ejemplo, supuesto. yo no te puedo decir de aquí que tú te protejas haciendo una oración, pues si tú no, por ejemplo, si una persona no es cristiana, si una persona tiene otra religión, yo no le puedo imponer ciertas cosas, porque aquí la protección depende de tus creencias personales. Yo en mi caso, mi creencia es cristiana, ya yo siempre le pido protección a Jesucristo. Entonces, yo aconsejo que uno siempre haga una oración antes de ingresar a un lugar energético, ¿ya? Y también al irse también de un lugar importante. Y tú pides Pero permiso antes de sí, entrar, te despides al salir. obviamente, obviamente, sí, uno también tiene que tener cierto resguardo, ¿ya? No, hay respeto en el Pero fondo también. sí, bueno, y lo importante también es, como digo yo, la oración, eh, eh, pero tampoco hay que ponerse tan así, que, ¿me entiendes? Porque, claro, si el fenómeno es real, pero al final tú puedes permitir que te dañen o no, pues si al final es tu cuerpo, ¿ya? Tú tienes que igual tener esa autoridad, ponte tú de que no, pues oye, no, ¿me entiendes? Si una persona atacada, porque muchas veces, claro, le dejan, le da el espacio también, ¿sí? Ese es el tema. Sí, Pero hay maneras de protegerse, como te digo yo, va dependiendo de sus creencias. Las personas usan rosario, cuarzo, les gustan las piedras, los claro. talismanes, los Como que depende de amuletos, cada uno un claro, poco. depende de cada uno. Pero lo importante es, como te digo yo, ir siempre con una mentalidad eh, positiva, ¿ya? Porque si tú estás pasando por algún momento, ponte tú estás con decaído, estás enfermo, o estás con una depresión, eres más propenso, digamos, a sufrir algún tipo de ataque Totalmente. o que te afecte mal, ¿entiendes, no? Pasa Entonces, a ser personas como que un, tengan, un blanco para las entidades. claro, claro, justamente, o si andas con miedo, imagínate, tú no puedes Mm. andar con miedo, bueno, o si quieres utilizar a alguien como para llamar, digamos, el fenómeno, utiliza alguien con miedo, pero no, Ella vive en una casa antigua, han pasado 5 generaciones, ¿ya? Y oh, ellos están cambiando de casa.
y hay mucha actividad, ella ve, por ejemplo, muchos orbs y ese tipo de cosas. Ya. Ella quiere saber si todas esas manifestaciones se van a ir o los antepasados se van con ella con el cambio de casa. Si es que le puedes dar una respuesta al respecto. No, yo creo que han pasado muchas generaciones esa casa, yo creo que debe tener mucha energía ahí de sus familiares, yo creo que va a permanecer algo ahí de alguna forma. No todo, pero yo creo que algo siempre va a quedar, siempre queda algo, algún pensamiento quizás. Y aunque hay otra gente extraña, ¿o no crees que se van con ellos o ellos reclaman su No, lugar? reclaman, depende. Po. Si eran personas muy allegadas a lo material, van a quedar ahí. Y hay ¿Ya? muchísimas Si ellos cosas. realmente, si ellos realmente quieren trascender, digamos, y pasar a otro plano, no, van a... Lo que pasa es que, mira, cuando hay una entidad que está en una casa, es porque hay algo que quiere hacer, o protegiendo a alguien, o también tiene una fijación muy material con algo también, ¿ya? Hay muchas cosas Eh, materiales en la casa de ella. sí, po. Y aparte Por que ejemplo, imagínate, han personas, pasado 5 generaciones distintas, entonces yo creo que por ahí también va la cosa. claro, ¿me entiendes, no? Entonces, claro, porque supone que el cuerpo tiene que trascender, pues no podemos quedarnos acá en la materia pegados acá en el plano. Entonces la idea es si alguien todavía que está ahí es porque hay algo material que lo está, digamos, aferrando ahí, y ahí tiene que ella dejarlo ir, o quizás algo, o de repente alguien que esté cuidando también a alguien, o no sé si ustedes conocen la historia de Chico Javier, ¿ya? Él Sí. habló mucho sobre el tema espiritual y hay una película también que yo se la recomiendo para que vean que se llama Nuestro Hogar, No la película sola, Nuestro sí. Hogar. Ya ahí te explica el tema de qué pasa después de la muerte, ¿ya? Cómo hay ciertas personas que de manera voluntaria pueden bajar y actuar como guías o proteger a alguien, ¿ya? Y otras que sencillamente quedan atrapadas en un mundo ahí de sufrimiento. Con un bajo ¿Mm? astral. Claro, Y te lo pregunto con respeto porque yo sé que tú estudias la Biblia y eres cristiano, pero es mira, súper contradictorio conforme a lo que tú haces. ¿Qué de, par- opinas de eso? de partida eso te lo dice una religión. De partida la Biblia es un compilado de libros, son todos distintos, ¿ya? No es como una doctrina única. En la Biblia tú encuentras libros históricos, libros proféticos, libros, poemas. El Nuevo Testamento está compuesto de los evangelios, que fueron los testigos de Jesucristo acá en la tierra, y la gran parte de los libros que están en el Nuevo Testamento son cartas que enviaba el apóstol Pablo a distintos lugares de Asia, ¿ya? Y tenemos también el libro profético del Apocalipsis. Entonces, primero hay que pensar con eso, porque la Biblia ha sido interpretada como el hombre quiere, ponte tú. Los católicos la interpretan de una manera, los evangélicos la interpretan de otra manera, Y ha pero pasado por muchas manos humanas sí, también. Y se sabe que y hay han muchos sacado libros muchos capítulos. y hay muchos libros que no están, digamos, ahí también, ¿ya? Entonces, tú tienes que quedarte, digamos, con el mensaje positivo, en este caso, la enseñanza de Jesucristo, ¿ya? Que él habla también de, del respeto, ¿cierto?, al prójimo, ¿ya? Y más allá, buscarle, digamos, mucho detalle a qué cosas se puede hacer, no se puede hacer, ¿ya? ¿Me entiendes? Tú hablaste de un Dios de amor, si tú amas a alguien, si tú crees en un Dios de amor, no vas a respetar a tus Exacto. padres, a tu Como las familia, a tus personas hijos. que son ateas o que son no creyentes o agnósticas. A mí, la verdad, me da exactamente lo mismo. Si es una persona que es un buen Sí, ser humano, que lleva el amor en su corazón, que no sé, que se eleva cuando ve la naturaleza, los ojos de un niño, un animalito, un abuelo, eh, que es compasivo, que es respetuoso por los demás, eso para mí es Dios, y con eso basta, digamos. Por ahí sí. anda la cosa más allá No, de cualquier tipo no te quiero, de no te quiero creencia. desilusionar mucho, pero este mundo no lo gobiernan seres de luz, ¿ya? Pero por eso mismo te decía que yo creo que las entidades negativas pasan por este mundo y por la parte que nuestros ojos físicos no ven, que está llena de malas energías, está lleno, pero yo sí, creo que nosotros mismos hemos
construido esos bichos que nos rodean. Yo creo que todo lo malo está acá, como también hay cosas Mm, muy buenas y muy maravillosas, pero creo que el claro, mundo de lo que no vemos es grandioso y extraordinario y hay que investigarlo. La gente dice, pero ¿por qué te metes? ¿Por qué buscas más allá de lo que ves? ¿Qué te importa? La vida es esta y yo te lo juro que digo, es broma. es que O tú sea, yo aparte, quiero saberlo. que tú A mí aparte me tienes interesa el todo, don, pues, tú sobre todo tienes lo que el no don veo. también tú tienes el don también, pues, entonces esos dones son por algo. Y de repente tú puedes ayudar a una persona en base a eso, ¿me No, entiendes? totalmente. De eso se trata, de tipos Sí, de condiciones, de probabilidades de poder desarrollar otros sentidos. Acá tenemos los 5 sentidos, pero hay otros que podemos ir desarrollando también. Eh, pero bueno, cuando la gente está cerrada y no quiere ver más allá de sus ojos físicos, no hay mucho que se pueda hacer, ¿verdad? ¿Dónde se puede estudiar? ¿Dónde uno puede saber qué equipos comprar? Todo lo que tú nos has resumido en este capítulo, en este especial paranormal que estamos haciendo. SafeFac, sí, www.safefac.cl. sí, Esta es la mira, ahí agrupación yo, de la que tú eres claro, fundador, ¿verdad? justamente, bueno, ahí yo tengo, de alguna forma, diseñé algunos cursos de investigación en base a mi experiencia, en base a mis conocimientos. eh, Hice como un pequeño curso taller, digamos, de investigación de parafonía, ¿ya? De ufología también hay uno, y es una alternativa. O lo otro es buscando por internet, si por internet también está lleno de material hoy en día, puedes buscar tutoriales, videos, bajar libros también, ¿ya? Manuales también. Que en el fondo es pura práctica Es esto, práctica, pero obviamente hay alguien que te tiene que guiar en un inicio con los equipos, los por qué y todo lo que en el claro. fondo tú nos has dado una pincelada esta noche. Claro, mira, en realidad nadie es profesional así, profesional en investigación paranormal, no. Siempre te va a ayudar tener una carrera, quizás tener alguna formación, ponte tú no sé, pues, de repente hay psicólogos que pueden investigar, periodistas también. En mi caso personal, yo me manejo mucho en el tema, digamos, tecnológico, de fotografía, video, ya que es como mi Excelente. especialidad. Entonces, va a depender de eso. Y el curso que yo tengo ahí, que es sobre parafonía, entrega algunas herramientas como para iniciarse en el tema, ¿ya? Y ahí pueden, digamos cómo empezar. Como te digo, a veces no necesitamos tanto equipo. Podemos comenzar con un buen celular. Hoy en día los celulares nos permiten sacar fotos, grabar video, grabar sonido, ¿me entiendes? Entonces, ya de a poquito tú vas comprando algunas cosas, algunos equipos, y de a poco armarse también con algunas cosas, ¿ya? Te agradezco y cualquier cosa nomás que necesiten ahí, están mis datos y nos podemos comunicar. Pues muchas gracias, gracias a SafeFac y un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches, chao.